Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos ustedes a esta reunión de Consejo Directivo. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañen dos grandes amigos, expertos en los temas que nos van a abordar. Nos acompaña el contador público Pedro Higuera Velázquez, quien nos va a hablar sobre el tema iniciativa Coparmex para la reforma fiscal. El contador Pedro Higuera es presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex y después vamos a abordar el tema de la reforma laboral que estará a cargo del licenciado Tomás Natividad Sánchez, que como sabemos también es nuestro presidente de la Comisión Laboral de Coparmex. Ambos muy queridos por nuestra organización y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si les parece bien, vamos a empezar con el contador Pedro Higuera para después seguir con el licenciado Tomás Natividad. Y si les parece bien a nuestros dos expositores, compartiremos un espacio de preguntas y respuestas con el auditorio. Entonces le vamos a pedir al contador Higuera nos haga favor de pasar a este podio. Muy buenas noches tengan todos ustedes. La intención de esta presentación es consensuar con ustedes, darles a conocer los avances que llevamos en la propuesta tributaria de Coparmex y claro está poder dialogar, escuchar las inquietudes de ustedes y con esto poder construir un documento, construir una propuesta de manera conjunta. Que para tener un documento donde salga una propuesta fortalecida y donde todos podamos aportar. Hemos estado recibiendo el apoyo de distintos centros empresariales, en fin, con mucha gente hemos estado trabajando este tema y quisiera iniciar con esta presentación haciendo un breve repaso de algunos indicadores, algunos señalamientos, cómo estamos ahorita en nuestra situación tributaria y posteriormente, si me dan la oportunidad, poder entonces platicar un poco hacia dónde va nuestra propuesta, por favor. Bien, hay un estudio de la OCDE, se presentó recientemente el mes de enero, vino el doctor José Ángel Gurría, lo presentó en México y quisiera destacar algunos puntos de este estudio porque hay mucha coincidencia con lo que a lo largo de todos estos años nosotros en Coparmex hemos venido insistiendo. Hay un punto importante aquí en la situación de nuestras finanzas públicas, la reducción de la dependencia de los ingresos petroleros. Muchas de las veces decimos, oye, hacemos comparaciones con estadísticas, nos comparamos con otros países de la OCDE, de donde somos miembros, o con países de América Latina, y siempre decimos, a lo mejor nos oponemos un tanto a hacer comparaciones con otras naciones, y decimos, pero ¿por qué compararnos si México es diferente? Más adelante voy a presentar algunas comparaciones, pero sí quisiera destacar que aún sin hacer esas comparaciones tenemos una gran dependencia de los ingresos petroleros, una dependencia de los ingresos petroleros que fluctúa alrededor de un 37-38%, ahorita me estaré refiriendo a ello. Otro de los retos que tenemos como país, mejorar nuestras tasas de crecimiento. Eso lo hemos señalado siempre, mejorar las tasas de crecimiento, algo que siempre hemos dicho. Bienvenida a la política de gasto social para combatir la pobreza, es una forma de combatirla, pero eso no es suficiente. La única forma, el camino efectivo para poder combatir la pobreza, pues tenemos que mejorar nuestras tasas de crecimiento. Ese es el camino para poder combatir la pobreza. Se habla de pobreza alimentaria en México de alrededor de 19 millones de personas en pobreza alimentaria. Bien, y luego el punto que nos ocupa, mejorar la sustentabilidad fiscal y también la eficiencia y eficacia en el gasto público. Este tema de mejorar la sustentabilidad fiscal, por supuesto que tiene una gran importancia. A veces nosotros en muchas ocasiones opinamos, bueno,
es cuestión de reducir el gasto público. Sí, seguramente se tiene que revisar el tema de gasto público. El ejercicio de gasto público es una condición fundamental en la forma como se ejerce la transparencia del ejercicio del gasto público, pero sí tenemos un problema de sustentabilidad en ese que para poder sostener este gasto público. Y un punto fundamental que también se señala y que también nosotros hemos venido insistiendo: mejorar la rendición de cuentas en temas de entidades federativas, por ejemplo. Ahí se tiene mucho que trabajar en el tema de entidades federativas. Más adelante voy a mencionar las transferencias, parte importante del gasto, de lo que se cobra de impuestos por parte de la federación, parte importante de eso que se cobra de impuestos, pues se transfiere justamente a las entidades federativas. Y ahí la rendición de cuentas, la transparencia en el ejercicio del gasto público a nivel entidades deja mucho que desear. Les señalaba hace un momento nuestra dependencia de los ingresos petroleros. A 2008, un 37% de los ingresos del gobierno, del total de ingresos del gobierno, provienen justamente del petróleo. ¿Y qué implicación tiene ello? Bueno, pues el precio del petróleo es un precio volátil. Tenemos la situación de una reducción en la extracción de petróleo, en la producción petrolera. Y bueno, por supuesto que si tenemos una dependencia elevada de los ingresos petroleros, pues esto lo vamos a ver en que va a haber afectaciones en el presupuesto. Y al haber afectaciones en el presupuesto, por supuesto que vamos a encontrar presiones en el gasto público, tanto en gasto social como en infraestructura. Aquí muestro una gráfica, muy breve lo comento, pero podemos ver en el año 2000 nuestra dependencia de los ingresos petroleros era aproximadamente de un 30%. A la fecha, al año 2008, la dependencia es de un 38%. Algo que siempre, que vale la pena destacar: miren, hay disciplina fiscalmente actualmente, ya hay disciplina fiscal en México. Recordemos los años 80, por ejemplo, que los déficits fiscales eran del 14%, los niveles de endeudamiento eran del 47% del PIB. En fin, había un desorden total en las finanzas públicas. De los 90 hacia acá podemos observar cómo se controla hay un control distinto en las finanzas públicas, sí, en los términos de reducir el déficit fiscal, de reducir incluso niveles de endeudamiento. En los años 80, parte importante del gasto público pues era justamente para cubrir el costo financiero de la deuda. Hay un orden, sí, en las finanzas públicas, pero algo que hemos mencionado en distintas ocasiones: no basta con esa disciplina fiscal. Yo creo que ahora el gran problema que tenemos, si bien esa disciplina fiscal ya está controlada, incluso lo mencionaba por la tarde el gobernador de Banco de México, pero un problema que tenemos ahora es justamente el ejercicio del gasto público. La forma como se ejerce el gasto público es algo donde todavía tenemos ahí una gran tarea para meter orden en ello. En el gasto público hay dos situaciones en México que caracterizan a nuestro gasto público en México. Para muchos a lo mejor no están de acuerdo, pero nuestro gasto público, el nivel de gasto público, en muchos de los casos se gasta poco. Hay ramos ciertos ramos donde el gasto debería de ser mayor: salud, por ejemplo, gasto en salud, en educación también, se gasta poco. Y además, en comparación con otros países, y además de que se gasta poco, se gasta mal. Tenemos ese grave problema. Bien, otra situación que quisiera destacar: participaciones a entidades federativas. Bueno, a lo largo de estos años, del año 2000 al 2008, las participaciones a las entidades federativas pues ha ido en aumento. Las entidades federativas pasan de un 6.2% a un 7.4% en el 2008. Ha habido un incremento en las participaciones a las entidades federativas por parte de la federación hacia las entidades. Pero ¿qué es lo que por parte de las entidades nos podemos dar cuenta?